Mi hermano molesta a mi novia y se vuelve extremo en una boda, pero ahora es extrema la bienvenida para gente como él en prisión. Desde que Victoria, mi novia, de 25 años, entró a la familia, Samuel comenzó a comportarse de manera inapropiada, haciéndola sentir muy incómoda con sus acciones. Prácticamente empujó a nuestra mamá fuera del camino para ser el primero en abrazar a Victoria, manteniéndola demasiado tiempo abrazada, hasta que ella tuvo que dar un paso atrás físicamente. Durante la cena, siguió buscando excusas para tocarle el brazo o el hombro, contando chistes falsos que no tenían sentido, ya que recién se conocían, y literalmente se coló varias veces entre nosotros para sentarse junto a ella. Cruzó completamente la línea cuando intentó darle de comer con su propio tenedor, mientras mantenía contacto visual intenso. Victoria obviamente se sentía incómoda, pero siguió siendo educada, ya que era nuestra primera reunión familiar y no tenía la confianza para decirle algo. Durante toda la noche, Samuel siguió contando historias embarazosas sobre mí de cuando era niño, retorciéndolas para hacerme parecer un tonto patético. Contó una historia completamente inventada, sobre cómo tuvo que salvar a mi novia de la secundaria de mi presunto abuso emocional, lo cual nunca ocurrió. Victoria sabía que esas historias no eran ciertas porque ya le había hablado sobre mi adolescencia, pero mis padres se quedaron allí, asintiendo, como si Samuel estuviera diciendo la verdad absoluta. Después de la cena, las cosas empeoraron aún más. Victoria ofreció ayudar a limpiar, porque es así de educada. Yo estaba ayudando a mi papá a mover unas cajas en el garaje, cuando me di cuenta de que hacía rato que no veía a Victoria. La encontré en la cocina con Samuel, literalmente bloqueándole el paso hacia la puerta. La tenía acorralada junto al fregadero, y le decía que se merecía a alguien más emocionante que su aburrido e inestable hermano mayor. Estaba demasiado cerca de ella y tenía la mano en la encimera junto a su cadera. Victoria ya le había pedido que se apartara 2 veces cuando yo entré. Cuando me vio, se mostró aliviada y vino a ponerse junto a mí. Samuel solo se rió para hacer parecer que fue una broma, pero yo podía sentir que Victoria temblaba. Creo que debo dar un poco de contexto sobre nuestra dinámica familiar para que esto tenga sentido. Samuel y yo crecimos en una familia de clase media alta en un pueblo pequeño en Minnesota. Nuestros padres trabajan en bienes raíces y ganan buen dinero, pero siempre se han enfocado más en mantener las apariencias que en las relaciones familiares reales. Samuel nació cuando yo tenía 3 años, y desde el momento en que llegó, se convirtió en el centro del universo de nuestros padres. Cuando crecimos, Samuel mostró comportamientos realmente preocupantes que mis padres ignoraron por completo. Cuando tenía 6 años, rompió deliberadamente mi consola de videojuegos, solo porque no lo dejé jugar cuando quería. En lugar de castigarlo, mis padres le compraron una propia y me dijeron que debía haber compartido. Cuando tenía 12, mató a mi hámster alimentándolo con chocolate, sabiendo que era tóxico, pero mis padres dijeron que fue un accidente y que no debería haber tenido una mascota si no la iba a cuidar bien. En la secundaria, él difundió rumores sobre que yo le había sido infiel a mi novia en ese entonces, lo que causó que rompiéramos. Mis padres dijeron que solo estaba siendo protector con ella. Este patrón ha continuado en nuestra vida adulta. Samuel aún vive en casa con nuestros padres, trabaja en la oficina inmobiliaria de mi papá y básicamente hace lo que quiere. Saboteó cada relación que intenté tener. Con mi última novia antes de Victoria, convenció a su familia de que tenía una adicción al juego, lo cual era completamente falso. Antes de eso, le dijo a otra novia que yo había engañado a todas mis novias anteriores, también falso. Cuando conocí a Victoria, decidí hacer las cosas de manera diferente. Mantuve nuestra relación completamente en secreto de mi familia durante los primeros 3 meses, porque quería protegerla de las tácticas habituales de Samuel. Victoria es, honestamente, lo mejor que me ha pasado en la vida. Trabaja como enfermera pediátrica en el hospital local. Nos conocimos en la cafetería del hospital donde yo estaba tomando café, mientras visitaba a un compañero de trabajo que había tenido una cirugía. Ella estaba en su descanso para almorzar, y comenzamos a hablar sobre el horrible café del hospital. Después de unas cuantas charlas más sobre café, comenzamos a salir, y todo simplemente se sintió bien. Victoria sabe todo sobre mi historia familiar porque quería que estuviera preparada. De hecho, fue ella quien me animó a intentar presentarla a mi familia, diciendo que tal vez las cosas serían diferentes ahora que ya somos adultos. Siempre intenta ver lo mejor de las personas, lo cual es una de las cosas que más me gusta de ella. Finalmente, accedí a presentar a Victoria a mi familia en una cena el mes pasado, y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El verdadero problema comenzó unos días después de la cena. Victoria empezó a recibir llamadas y mensajes extraños de números que no reconocía. Al principio, solo era respiración pesada o cortes de llamada cuando contestaba. Luego empezaron a dejar mensajes de voz cada vez más extraños. Algunos mensajes mencionaban detalles específicos sobre su horario de trabajo y lo que llevaba puesto ese día, lo que demostraba que alguien la estaba observando. Al principio, Victoria no hizo la conexión, pero yo reconocí algunas de las voces como las de los viejos amigos de Samuel de la secundaria. Este grupo de chicos todavía se reúnen con él y básicamente hacen lo que él dice.
En resumidas cuentas, una banda de perdedores. Cuando Victoria bloqueó esos números, empezaron a llamar desde otros nuevos. Luego los amigos de Samuel comenzaron a aparecer en el hospital, fingiendo ser visitantes, pero solo merodeando por la sala de pediatría donde trabaja Victoria. Se quedaban mirándola durante horas, haciendo comentarios lo suficientemente altos para que ella los escuchara. La semana pasada, uno de ellos la siguió hasta su auto después de su turno nocturno. Estaba tan asustada que me llamó llorando desde su auto. Tuve que ir a recogerla y conducir su coche a casa, mientras mi amigo nos seguía en su auto para asegurarse de que no nos estuvieran persiguiendo. Victoria ha comenzado a tener ataques de pánico antes de sus turnos, y sus compañeros de trabajo han notado que algo no va bien. Ayer, finalmente, tuve suficientes pruebas para confrontar a Samuel directamente. Tenía grabaciones de los mensajes de voz, capturas de pantalla de los mensajes de texto y grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, mostrando a su amigo acosando a Victoria. Fui a la casa de nuestros padres, donde Samuel aún vive, y le mostré todo. Él simplemente se quedó allí con una sonrisa, luego me miró fijamente a los ojos y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero dijo que tal vez si Victoria no fuera tan engreída, la gente no sentiría la necesidad de darle una lección. Eso fue suficiente para golpearlo en la cara. Samuel inmediatamente comenzó a llorar como si hubiera intentado matarlo, aunque le sangraba la nariz. Nuestros padres entraron corriendo, y por supuesto, se descontrolaron conmigo, no con Samuel. Ni siquiera miraron las pruebas que intentaba mostrarles. Mamá estaba histérica por su nene siendo atacado, mientras que papá gritaba que siempre he estado celoso de Samuel, y que necesito ayuda profesional para mis problemas de ira. Cuando intenté explicarles lo del acoso, mamá realmente dijo que Victoria debe haberle coqueteado a Samuel durante la cena, y que ahora estaba actuando como víctima porque la sorprendieron coqueteando con él. Papá me dijo que saliera de su casa y que no volviera hasta que me disculpara con Samuel, hasta que pusiera mi cabeza en su lugar. Estoy escribiendo esto desde el apartamento de Victoria, donde he estado desde anoche. Finalmente, se quedó dormida en la otra habitación después de llorar durante horas, porque tiene miedo de ir a trabajar mañana. Su supervisor ha sido comprensivo hasta ahora, pero Victoria está preocupada de perder su trabajo si esto sigue escalando. A ella le encanta trabajar con los niños en la sala de pediatría, y no debería tener que renunciar a eso por culpa de mi hermano psicótico. Simplemente ya no sé qué hacer. Cada vez que pienso que Samuel no puede caer más bajo, me demuestra que estoy equivocado. Nuestros padres están habilitando completamente su comportamiento. La policía no hará nada sin más pruebas concretas que vinculen a Samuel directamente con el acoso. Victoria está viviendo con miedo, su trabajo podría estar en riesgo, y mi familia está actuando como si fuéramos nosotros los que estamos causando problemas. Edición, sé que denunciar a sus amigos, lo cual haremos, puede ayudar a que la policía haga algo con mi hermano. Pero ese grupo de idiotas seguro que le tienen miedo como para meterse con él y acusarlo. Actualización 1. Debo agradecer por los comentarios y consejos que han dejado. Victoria y yo hemos estado intentando seguir los consejos de muchos de ustedes, sobre cómo documentar todo y tomar acciones legales. Pero aún así, las cosas han empeorado estas 2 últimas semanas. Seguimos el consejo de ir a la policía. Victoria y yo pasamos horas recopilando pruebas, capturas de pantalla de todos los mensajes amenazantes, grabaciones de los mensajes de voz y grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, que mostraban a los amigos de Samuel merodeando. También teníamos declaraciones escritas de 3 compañeros de trabajo de Victoria, que fueron testigos del comportamiento de acoso. El oficial con el que hablamos parecía preocupado al principio, especialmente por el acoso en el lugar de trabajo, pero luego todo se complicó. Resulta que el mejor amigo de Samuel, Tyler, uno de los principales involucrados en el acoso a Victoria, es hijo de un sargento de policía local. Cuando mencionamos el apellido de Tyler, la actitud del oficial cambió por completo. Sugería que tal vez Victoria estaba malinterpretando la atención amistosa de los chicos, que solo estaban rondando el hospital por razones legítimas. Incluso tuvo el descaro de preguntar si Victoria quizás había alentado de alguna manera su atención. Pedimos hablar con otro oficial, preferiblemente una oficial mujer, pero nos dieron excusas. Finalmente, dijeron que emitirían advertencias a las personas que pudimos identificar en las grabaciones de seguridad, pero que eso era lo máximo que podían hacer sin pruebas concretas de amenazas reales. Fue una completa pérdida de tiempo. La reacción de mis padres fue aún peor de lo que esperaba. Al día siguiente de ir a la policía, Samuel apareció en casa de mis padres con un ojo morado, diciendo que lo había atacado de nuevo. Yo ni siquiera lo había visto desde la noche en que lo golpeé. Sí, puedes creer que mis padres lo creyeron de inmediato. Mi mamá me llamó, llorando histérica, diciendo que yo estaba fuera de control y mi violencia tenía que terminar, especialmente con Samuel. Dijo que ir a la policía demostraba que yo estaba tratando de arruinar su futuro por un malentendido tonto. Luego me llamó mi papá, estaba furioso. Me dijo que no podría contar con ellos en el futuro, ya sea que necesite dinero o un empleo en el negocio familiar. Afortunadamente, tengo un buen trabajo y mi propio apartamento.
Realmente mostró cómo ni siquiera me ven como una persona por mí mismo, solo como una extensión de la vida de Samuel. El verdadero desastre ocurrió el fin de semana pasado. Mi mamá prometió que Samuel se disculparía por todo tanto conmigo como con Victoria. Dijo que habían hablado con él sobre los límites y que entendía que había sido inapropiado. Eso era nuevo, si hubiera sido real. Después de hablarlo con Victoria, decidimos darles una oportunidad para arreglar las cosas, por insistencia de Victoria. Eso fue un gran error. Llegamos a la casa de mis padres para lo que se suponía que iba a ser una cena familiar para resolver las cosas. Tan pronto como entramos, supe que algo no estaba bien. La casa estaba llena de gente, mis padres, Samuel, nuestra tía y tío, que siempre están del lado de Samuel, y lo peor de todo, Tyler y otros 2 chicos que habían estado acosando a Victoria en el trabajo. Mi mamá lo llamó una intervención familiar. Durante 2 horas, todos se turnaron para atacar el carácter de Victoria mientras Samuel se sentaba allí, disfrutando del asunto. Mi mamá comenzó con un largo monólogo, sobre cómo Victoria estaba obviamente atraída de la buena apariencia y el éxito de Samuel, y había estado coqueteando con él en la cena aquella primera noche. Dijo que Victoria estaba inventando el acoso porque se sentía culpable de haberle dado señales equivocadas a Samuel, y que ahora estaba tratando de cubrir sus huellas. Mi tía sugirió que probablemente Victoria estaba acostumbrada a recibir atención de los chicos en el trabajo, que había malinterpretado el comportamiento amistoso como acoso porque tenía conciencia culpable. Samuel hizo su parte perfectamente, actuando todo triste y confundido sobre por qué Victoria inventaría mentiras horribles sobre él. Seguía diciendo cosas como lo mucho que había esperado tener una cuñada, y lo triste que estaba de que ella intentara ponerme en su contra. Tyler y sus amigos lo apoyaron, jurando que solo fueron al hospital porque estaban visitando a la abuela enferma de Tyler, que aparentemente se mueve entre diferentes pisos todos los días. Lo peor fue cuando comenzaron a cuestionar la estabilidad mental de Victoria. Sacaron el tema de que a veces trabaja turnos nocturnos, sugiriendo que tal vez la privación de sueño la estaba haciendo paranoica. Hablaron sobre lo estresante que debe ser trabajar con niños enfermos, insinuando que tal vez estaba proyectando su estrés laboral. Mi mamá incluso tuvo la audacia de recomendarle un terapeuta que podría ayudarla. Victoria intentó defenderse al principio, explicando calmadamente el acoso y mostrándoles nuevamente los mensajes de texto y los mensajes de voz, pero ellos hablaban sobre ella, desestimaban sus pruebas como malentendidos, o sugerían que de alguna manera ella había provocado todo. Cuando Tyler comenzó a describir en detalle lo que Victoria había estado usando en días específicos en el trabajo, demostrando que él la había estado acechando, mis padres actuaron como si eso fuera evidencia de que Victoria estaba tratando de atraer atención. Todo se volvió insoportable cuando invitaron a Tyler y a sus amigos a unirse a nosotros para el postre, diciendo que querían mostrarnos los buenos chicos que realmente eran. Victoria comenzó a tener problemas para respirar y tuvo que salir de la habitación. Cuando intenté ir tras ella, mi mamá me agarró del brazo y me dijo que era hora de que eligiera, entre mi verdadera familia y una chica que obviamente estaba inestable y tratando de causar problemas. Elegí a Victoria. Nos fuimos de inmediato y no he hablado con mi familia desde esa noche. Los amigos de Samuel se han vuelto más audaces con su acoso, ahora extendiendo rumores en el lugar de trabajo de Victoria, sobre que ella está mentalmente mal y tiene un historial de hacer falsas acusaciones. Su supervisor la llamó ayer a una reunión para discutir preocupaciones sobre el drama en el trabajo. Aunque parecía comprensivo, le advirtió que toda la interrupción comenzaba a afectar su rendimiento laboral, y le sugirió que considerara transferirse a otro departamento u hospital. Hemos contratado un abogado que nos está ayudando a perseguir órdenes de restricción, pero es un proceso lento. Victoria ha estado buscando puestos en otros hospitales, y uno de sus excompañeros le ha ofrecido ayudarla a conseguir trabajo en un hospital, pero en una ciudad a unos 300 kilómetros de distancia. Odio que nos estemos viendo obligados a considerar medidas tan drásticas, pero no soporto ver a Victoria tan asustada y estresada todo el tiempo. Llora antes de cada turno ahora, y ha perdido peso porque está demasiado ansiosa para comer. Simplemente ya no sé qué hacer. Cada intento de manejar esto de manera razonable ha fracasado. Mi familia está completamente desquiciada, la policía es inútil y siento que Samuel está ganando. Actualización 2. Desearía estar publicando con mejores noticias, pero todo se ha ido completamente al traste después de lo que sucedió en la boda de mi prima Holly, el fin de semana pasado. Me he tomado unos días antes de sentarme a escribir esta actualización. Lo único bueno de esta pesadilla, es que terminó con Samuel con las manos esposadas y nuestra familia permanentemente dividida. Un poco de contexto primero, Holly siempre ha sido la única miembro de la familia, aparte de mi abuelo, que no cree las mentiras de Samuel. Cuando éramos niños lo atrapó a Samuel torturando a su gato, y le contó a todos, pero mis padres convencieron a la familia de que ella mentía por atención. Holly nunca lo olvidó, y ha estado firmemente de mi lado durante toda esta situación con Victoria. Incluso escribió una declaración detallada para nuestro abogado, sobre el historial de comportamiento de Samuel.
Cuando Holly nos envió la invitación de boda, Victoria y yo dudábamos en asistir, pero Holly nos llamó personalmente, prometiendo que solo había invitado a Samuel porque sus padres insistieron, y que había contratado seguridad extra específicamente para vigilarlo. También nos sentó en una mesa con la familia de su esposo, lejos de mis padres y de Samuel. Pensamos que, con todos los testigos alrededor y la seguridad presente, Samuel no intentaría hacer nada estúpido. La ceremonia estuvo bien, principalmente. En la recepción, todo parecía estar bien al principio. Samuel estaba sentado en la mesa familiar con nuestros padres, y nosotros estábamos al otro lado de la habitación con los suegros de Holly. Victoria finalmente estaba comenzando a relajarse y disfrutar, por primera vez en semanas. Alrededor de las 9 de la noche, Victoria fue al baño. Había estado fuera unos 10 minutos cuando noté que Samuel ya no estaba en su mesa. Algo no se sentía bien, así que fui a buscar a Victoria. Mientras caminaba hacia los baños, escuché a Victoria gritar. Comencé a correr, y fue entonces cuando el esposo de Holly, Miller, y su hermano doblaron la esquina por delante de mí. Encontraron a Samuel sujetando a Victoria contra la pared en el pasillo fuera de los baños, tratando de agredirla mientras ella luchaba. Samuel tenía una mano sobre su boca y la otra sujetándole el brazo tan fuerte que le dejó moretones. Miller y su hermano la apartaron de Samuel justo cuando yo llegué. Victoria estaba temblando y llorando, su vestido estaba rasgado en el hombro, y tenía marcas en sus brazos. Samuel obviamente estaba borracho, y comenzó a gritar que Victoria lo había estado provocando toda la noche, ella literalmente no se había acercado a él. El hermano de Miller, que es policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local mientras Miller llevaba a Victoria a una habitación privada, donde Holly y su mamá intentaban calmarla. Aquí es donde todo empeoró, si eso es posible. Cuando la policía llegó, mis padres intentaron evitar que arrestaran a Samuel. Mi mamá estaba gritando sobre cómo todo era un malentendido, que Victoria debió haber provocado a Samuel. Mi papá incluso intentó evitar físicamente que los oficiales le pusieran las esposas a Samuel, diciendo que debían manejar esto como un asunto familiar. Pero los policías le dijeron que podrían ponerle esposas a él también. Samuel pasó de llorar sobre cómo Victoria lo había seducido a amenazar a todos, diciendo que ninguno de nosotros entendía de lo que era capaz. Se veía completamente desquiciado. Cuando finalmente lo estaban metiendo al coche de la policía, comenzó a gritar que Victoria era una prostituta, que lo había estado provocando desde la primera vez que se conocieron. Varios invitados grabaron todo el colapso con sus teléfonos. Las consecuencias han sido brutales. Mis padres están desatados, llamando a todos en la familia para difundir su versión de los hechos. Según ellos, Victoria llevó a Samuel a un lugar apartado, le hizo avances, luego gritó agresión cuando él la rechazó. Están diciendo que ella orquestó todo para vengarse de Samuel por exponer sus mentiras sobre el acoso. Incluso están diciendo que Miller y su hermano golpearon a Samuel antes de que llegara la policía, lo cual no fue cierto, y que Victoria se hizo los moretones a sí misma. Lo único positivo es que el vídeo de la boda de Holly captó a Samuel siguiéndola hasta el baño en la cámara. Entre eso, los moretones, varios testigos y los vídeos del colapso de Samuel durante el arresto, nuestro abogado tiene mucho con lo que trabajar. Varios familiares, que estaban en la boda, se han presentado con declaraciones sobre el comportamiento de Samuel durante toda la noche, incluyendo comentarios vulgares hacia Victoria y siguiéndola alrededor de la recepción. Mis padres ahora están amenazando con desheredarme si Victoria no retira los cargos. Incluso se presentaron en mi apartamento ayer, causando tal escena que mis vecinos llamaron a la policía. Mi mamá lloraba sobre cómo yo estaba enviando a su bebé a la cárcel, mientras mi papá amenazaba con asegurarse de que nunca trabajara en este estado. Victoria y yo ya hemos tomado nuestra decisión. Ella aceptó la oferta de trabajo en el hospital a 300 kilómetros de distancia, y yo he arreglado para trabajar de manera remota para mi empresa. Nos mudamos a finales del próximo mes. Mucha gente podría pensar que estamos huyendo, pero simplemente necesitamos alejarnos de toda esta toxicidad y comenzar de nuevo en otro lugar. Holly lo entiende y nos ha prometido mantenernos informados sobre cualquier novedad familiar que necesitemos saber. Lo más difícil de todo esto es saber que mi familia nunca admitirá que Samuel necesita ayuda, incluso después de verlo agredir a alguien en una boda frente a testigos. Siguen defendiéndolo y culpando a la víctima. He pensado si algo habría sido diferente si alguien hubiera intervenido cuando éramos niños, pero supongo que nunca lo sabremos. Actualización 3. No planeaba publicar otra actualización, pero algo sucedió ayer que siento que debo compartir. Después de 4 benditos años de silencio de parte de mi familia, recibí una llamada telefónica histérica de mi mamá. Primero, una actualización rápida sobre cómo van las cosas con Victoria y conmigo. Nos casamos hace 2 años en una ceremonia pequeña con la familia de Holly y los familiares de Victoria. Compramos una casa en nuestra nueva ciudad, y Victoria ahora es la jefa de enfermería pediátrica en su hospital. Yo sigo trabajando de manera remota para la misma empresa, pero me promovieron el año pasado. Esperamos a nuestra primera hija, una niña, en 3 meses. La vida ha sido tranquila y feliz, lo cual hace que lo que voy a compartir sea aún más perturbador.
Ayer por la tarde, estaba en una reunión cuando mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de mi mamá. Normalmente ignoro números desconocidos, ya que mi familia suele cambiar de teléfono para tratar de contactarnos, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Resulta que Samuel se casó el año pasado con una mujer llamada Rachel. Ninguno de nosotros lo sabía porque no hemos tenido contacto con esa parte de la familia desde el incidente de la boda. Al parecer, Samuel conoció a Rachel en la iglesia, y sus familias arreglaron el matrimonio bastante rápido. Mi mamá hablaba sobre lo perfecto que todo parecía, como Samuel finalmente había encontrado una buena mujer cristiana que lo entendía, y como todos estaban tan felices hasta la semana pasada. El jueves pasado, la compañera de trabajo de Rachel llamó a la policía después de que Rachel faltara 3 días al trabajo. Cuando los oficiales hicieron un chequeo de bienestar, encontraron a Rachel con heridas graves. Tenía 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones por todo su cuerpo. Pero aquí está la parte que realmente me impactó. Cuando la policía investigó, descubrieron que mi papá había estado ayudando a Samuel a encubrir el abuso durante meses. Rachel finalmente se derrumbó y les contó a los policías todo. Samuel había comenzado a golpearla apenas 2 meses después de casarse. Cada vez que ella amenazaba con irse o contarle a alguien, mi papá intervenía, usando sus conexiones en el negocio inmobiliario para presionar a la familia de Rachel sobre su hipoteca, o amenazando con hacerla despedir de su trabajo en la empresa de uno de sus amigos. Incluso convenció a los padres de Rachel de que ella estaba mentalmente inestable e inventando historias sobre Samuel, usando las mismas tácticas que usaron contra Victoria. El incidente final ocurrió porque Rachel consiguió un ascenso en su trabajo que le hubiera dado independencia financiera. Samuel perdió completamente el control y la golpeó tan fuerte que no pudo ir a trabajar. Cuando ella llamó a mi papá para pedir ayuda, él le dijo que se pusiera hielo y que recordara sus votos matrimoniales. Fue entonces cuando la compañera de trabajo de Rachel se involucró y llamó a la policía. Tanto Samuel como mi papá fueron arrestados, Samuel por violencia doméstica y mi papá por intimidación de testigos y conspiración. Mi mamá quería que volviera a ayudar a resolver todo. Según ella, Samuel y papá necesitaban mi apoyo, y que Rachel obviamente estaba exagerando las cosas, al igual que lo hizo Victoria. Perdí la paciencia. La llamé y le dije exactamente lo que sentía, que todo este problema era por culpa de ellos. Mi mamá se derrumbó completamente, diciendo que ahora se da cuenta de que deberían haber hecho algo antes. Admitió que ella y mi papá siempre supieron que Samuel tenía problemas, pero pensaron que lo protegían al encubrir todo. Demasiado tarde. Colgué y bloqueé su nuevo número. Holly me llamó más tarde para llenar algunos detalles. La policía también está investigando a otras posibles víctimas, ya que varias exnovias de Samuel se han presentado con historias similares de abuso y acoso. Victoria sugirió que contactáramos a Rachel a través de Holly para ofrecerle apoyo si lo necesita, lo cual probablemente haremos. Victoria señaló que ella tuvo suerte de tener apoyo cuando lidiaba con Samuel, y Rachel podría necesitar a alguien que entienda por lo que está pasando. Algunas personas podrían pensar que estoy siendo frío con mi madre, pero he aprendido que habilitar comportamientos tóxicos solo lleva a más víctimas. Mi familia tuvo innumerables oportunidades para cambiar y eligió no hacerlo. Ahora pueden lidiar con las consecuencias de sus elecciones sin mi ayuda. Mi trabajo ahora es proteger a mi propia familia, mi esposa y nuestra hija por nacer. Actualización 4. Muchos me han estado enviando mensajes pidiendo una actualización sobre la situación con Samuel, mi papá y Rachel, así que aquí está lo que ha sucedido en los últimos 6 meses. Primero, las buenas noticias de mi parte. Victoria y yo dimos la bienvenida a nuestra hija, Emma, hace 3 meses. Ella tiene una salud perfecta y es absolutamente hermosa, aunque sé que un padre no podría decir otra cosa de su hija. Holly y su esposo vinieron a visitarnos el mes pasado para conocer a Emma. Ahora, las actualizaciones sobre el caso de Samuel y mi papá. Holly nos ha mantenido informados, ya que todavía está en contacto con la familia extendida. Samuel aceptó un acuerdo de culpabilidad el mes pasado. Está recibiendo 8 años de prisión por violencia doméstica agravada, con la posibilidad de libertad condicional después de 5 años. El caso de mi papá sigue en curso, pero sus abogados aparentemente están tratando de negociar un acuerdo también. Su licencia de bienes raíces ha sido suspendida mientras continúa la investigación, y la mayoría de sus socios comerciales han cortado lazos con él. El desarrollo más sorprendente ha sido mi mamá. Después de nuestra última llamada telefónica, finalmente comenzó terapia. Según Holly, se mudó de la casa familiar y solicitó el divorcio de mi papá. La semana pasada, me envió una carta de 12 páginas pidiendo perdón por todo, haber habilitado el comportamiento de Samuel durante toda su vida, no protegerme cuando éramos niños, y especialmente, por cómo trataron a Victoria. Creo que su terapista ha tenido que ver con eso. Reconoció que ella y papá esencialmente crearon al monstruo que Samuel llegó a ser al no responsabilizarlo nunca. Un poco tarde para todo esto. Por eso no va a conocer nunca a Emma y vamos a seguir alejados de mi familia. No queremos una madre que podría perdonar a su hijo dorado cuando salga de prisión. Rachel ha estado en contacto con nosotros a través de Holly.
Está mejor, viviendo con su hermana en otro estado, y recibiendo terapia. Ha solicitado el divorcio y está cooperando plenamente con los fiscales. Según Holly, varias otras mujeres se han presentado acerca de que Samuel las abusó en el pasado, incluyendo 2 de su iglesia. La policía también está investigando estos casos. Los padres de Rachel han sido increíblemente solidarios desde que salió la verdad. Incluso están trabajando con organizaciones contra la violencia doméstica ahora, para ayudar a otras familias a reconocer las señales de abuso y manipulación. La familia extendida se ha dividido básicamente en 2 bandos, la mayoría de los familiares más jóvenes y primos se han puesto de nuestro lado y el de Rachel, mientras que la generación mayor sigue buscando excusas para Samuel y mi papá. La mamá de Holly, mi tía, comenzó un grupo de terapia familiar, para los familiares que quieren entender cómo las cosas llegaron a este punto, y cómo hacer mejor las cosas para la próxima generación. En cuanto a Victoria y a mí, nos estamos concentrando en nuestra hija. Victoria volvió a trabajar a medio tiempo la semana pasada y ha sido ascendida a directora de enfermería pediátrica. Yo sigo trabajando de manera remota, pero podría empezar mi propio negocio. Hemos construido una maravillosa comunidad aquí con grandes amigos y una familia elegida. Actualización 5. Les debía al menos una actualización más, ya que todos estaban preocupados por lo que podría pasar con mi padre y su propio juicio. También para abordar otras preguntas, como que sucedió con los amigos acosadores de mi hermano. Los amigos perdedores de mi hermano han seguido siendo unos perdedores. Tyler, el más perdedor de todos, hace años que consume drogas y vive en una casa con otras personas como él. Una casa abandonada. Su padre obtuvo un retiro temprano, luego de que todo lo de Samuel saliera a la luz, porque era uno de los que cubrían este y otros problemas de ese grupo. Sé que ha intentado darle ayuda a su hijo, pero por lo general escapa de estos centros de rehabilitación y regresa a estas casas para consumir. El resto del grupo es casi lo mismo, o viven en remolques o son alcohólicos funcionales que pasan la mayoría del tiempo en bares. Nunca tuvieron ninguna perspectiva de lograr algo en la vida. Rachel está completamente divorciada de ese monstruo llamado hermano, quedándose con algunos bienes que poseía Samuel. Eso incluye parte del negocio inmobiliario de mi padre, que le había entregado hace tiempo. Ella lo vendió a la competencia y aún sigue viviendo con su hermana, según lo que Victoria me ha dicho de la última vez que estuvo en contacto con ella. Mi madre también se ha divorciado, y también vendió su parte de la empresa familiar para mudarse a Florida. En mi ciudad natal quedaban pocas personas que estuvieran a favor de ella, no importa lo mucho que ella tratara de pedir perdón o justificarse. Ella es la madre del monstruo, como la conocen, así que ha comenzado una nueva vida en otro sitio. La pasada Navidad envió una tarjeta, como hacíamos hace años, cuando todavía éramos lo que se podría llamar una familia. Solíamos tomarnos una foto juntos y la enviábamos al resto de la familia. Pero este año estaba ella sola en la foto, y era una foto bastante triste, sin sonrisa, sin nada. La quemé en mi parrilla la próxima vez que hice una barbacoa. No puede pensar que saldrá impune con unas disculpas, cuando convivió con mi hermano y mi padre durante tanto tiempo. Mi padre llegó a un arreglo, que fue pasar 4 años de cárcel, pero sin libertad condicional. Pero ha tenido que vender el resto de su negocio para pagar los abogados, así como es muy difícil que vuelva a conseguir una licencia en bienes raíces cuando salga. Lo que consiguió es muy bueno para él, por eso sus abogados han sido tan costosos. Mientras tanto, mi hermano aún continúa sirviendo su pena, pero ahora con algo mucho peor que una nariz rota como yo le di. Holly me ha dicho que le han roto uno de sus brazos, 2 costillas, le han golpeado la cara y le han dejado una contusión importante luego de una golpiza. Golpiza que recibió después de ser reconocido como el vendedor de los carteles publicitarios del condado, y por tener esa actitud que siempre lo ha caracterizado. En la cárcel no puedes simplemente pensar que el mundo está a tus pies, cuando no tienes a tu padre o a los padres de tus amigos. Mi padre no ha sufrido algo como esto, tal vez porque quizás haya sido inteligente. Pero todavía es temprano, recién comienza su condena, y todavía hay esperanzas de que alguien ponga a ese hombre en su lugar.